Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva jornada de la Cátedra Libre de Sistemas de Producción Agropecuarios Sustentables, que en este caso tiene como objeto tratar el tema de políticas públicas para la promoción de la producción agropecuaria sustentable en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué este tema? Es indudable la importancia de las políticas públicas relacionadas con la promoción de sistemas de producción sustentables en el sector agropecuario, que involucran el empleo de distintas prácticas destinadas a la protección de los recursos naturales, fundamentalmente el suelo como soporte de toda actividad, normativas adecuadas que aseguren una utilización correcta de los productos fitosanitarios o el destino de los efluentes de las distintas producciones, y el estímulo a un sistema de alternancia de cultivos y actividades. Todo esto tendiendo a evitar las externalidades sobre el ambiente y la sociedad. Es por ello que consideramos en esta oportunidad muy pertinente analizar el papel desempeñado por las políticas públicas para el sector, considerando un par de instrumentos diseñados para nuestra provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, nuestro expositor principal iba a ser Cristian Amarilla, subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Pero hasta donde pude ver, Cristian no se había podido sumar a la jornada, tenía un problema, me mandó un mensaje, estaba con una reunión con el ministro, y en su lugar nos iba a hacer la presentación respecto de estos dos instrumentos provinciales tendientes al desarrollo de sistemas sustentables, Germán Linzer. Así que le cedería la palabra directamente a Germán, y te pediría, Germán, si te podés presentar vos en tu cargo actual en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la presentación. Efectivamente, esta charla la iba a dar el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, el licenciado Cristian Amarilla, pero tuvo una reunión de emergencia con el ministro, así que quedo a cargo de esta pequeña exposición yo, que soy Germán Linzer. Mi cargo actual es director provincial. El nombre de esta dirección provincial es largo, pero tenemos paciencia para escucharlo. Se llama de Innovación Productiva, Extensión y Transferencia Tecnológica. La dirección básicamente tiene tres áreas de línea con las cuales trabaja, que es la dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, la dirección de Estudios Económicos, Estadísticos y Mercados, y la dirección de Innovación. En esta dirección de innovación trabajamos con el sistema de chacras experimentales provinciales. Una de las cuestiones que se fue trabajando a nivel de subsecretaría en conjunto con las otras direcciones y en verdad articulado con el resto del ministerio fue el programa provincial de promoción de la agroecología, que si ustedes me permiten compartiría pantalla para hacer la exposición. Perfecto, Germán, adelante. Bueno, ahí creo que se debe estar viendo bien. Sí, señor. Bueno. Bien. Este programa provincial fue anunciado con una serie de otros programas, todos apuntando al estímulo de la producción agropecuaria, del acompañamiento a la pequeña y la mediana producción, a las cooperativas, a las producciones diferenciadas de la provincia, en el marco de lo que se llamó el programa y los anuncios de alimentos bonaerenses que hizo el año pasado el gobernador en Tapalqué. Algunos quizás ustedes lo conocen como mercados bonaerenses, que está bastante presente en las ferias y espacios de comercialización propios de la provincia de Buenos Aires, el programa de incubadora de cooperativas, el banco de insumos, que asiste a los productores con un fondo rotatorio, la promoción de la actividad pesquera, que es muy importante para nuestra provincia, y la tarjeta Procampo, que ustedes seguramente también la conocen. Uno de los 6 programas fue el programa de promoción de la agroecología.
Este programa tiene varios instrumentos. Uno de los principales es el registro de productores agroecológicos de la provincia de Buenos Aires. Y es uno de los principales instrumentos porque este registro no solo permite acompañar al productor, sino que permite identificarlo, permite conocer dónde está y no solo conocerlo, sino reconocerlo. Digamos, reconocer su aporte, su esfuerzo para hacer una transición agroecológica, qué características tiene, y a partir de ahí poder entender qué medidas son las necesarias para acompañarlo. El registro de productores agroecológicos se inicia con un trámite muy sencillo, que es la solicitud de estar incorporado a través de nuestra página web del Ministerio. Se carga con unos datos mínimos, y a partir de esos datos mínimos de quién es, dónde está y qué hace, nos ponemos en contacto para concertar un relevamiento. Ese relevamiento sí es algo bastante más complejo, porque ahí efectivamente es donde se toma la decisión de si se aconseja la incorporación de este productor al registro o no se hace. Actualmente tenemos 514 solicitudes recibidas. De esas 514 solicitudes recibidas, representan 151.000 hectáreas de producción agroecológica. Hasta que nosotros no relevemos el campo, no podemos acreditar que efectivamente es agroecológico, pero muy probablemente alguien que se autodeclara, autopercibe agroecológico, muy probablemente lo sea. Así que tenemos una superficie aproximada de 151.000 hectáreas en la provincia que estamos relevando paulatinamente. La cobertura a nivel de municipios verán que es casi total. Aspiramos en breve a tener todo el mapa pintado. Lo que efectivamente se visitó, se relevó, fueron 152 explotaciones. Bueno, en realidad la palabra explotación es conflictiva, así que vamos a decir campos de productores bajo producción agroecológica de 51 municipios que representan 12.540 hectáreas. Hay muchas explotaciones que son de pequeñas dimensiones porque obedecen a producciones hortícolas o muy intensivas. Otras tienen mayores dimensiones. Por ejemplo, ahí lo que se menciona es que la superficie promedio de establecimientos ganaderos agroecológicos es de 187 hectáreas, la superficie promedio de los hortícolas 1,7. Es decir, podemos ir teniendo una estadística más rigurosa de en qué condiciones se produce bajo un esquema agroecológico en la provincia. Lo que sí tenemos en claro es que abarca la totalidad de las producciones primarias agrícolas de la provincia, desde lo hortícola, lo frutícola, lo ganadero, lo agrícola. Ningún tipo de producción queda exenta de estar abordada bajo un esquema agroecológico. La estadística también nos dice que los partidos que fueron pioneros, digamos, de la RENAMA, los primeros que empezaron a trabajar con Eduardo Cerdá, inicialmente en la provincia, o aquellos que están en los periurbanos, son los que más cantidad de solicitudes y de producción agroecológica tiene, o al menos está solicitando el registro. Por eso van a encontrar partidos bien ganaderos, algunos agrícolas ganaderos, pero muy asociados al trabajo original de la RENAMA, y otros propios de los periurbanos, en donde se produce el alimento fresco. Una vez que se realiza el relevamiento, que se determinan las condiciones de la producción, ese relevamiento se hace con un formulario bastante extenso que tiene una parte general y una parte específica según el tipo de producción. Se determina finalmente la incorporación del productor al registro y se elabora un certificado de inscripción. Bueno, acá hay fotos de los relevamientos originales. Algunos son estos que se pueden ver acá, a nosotros nos gustan particularmente porque son de productores del Parque Pereira Iraola. Ustedes saben que el Parque Pereira Iraola tiene un esquema de producción de productos hortícolas en donde la tenencia de la tierra por parte de los productores, pero la propiedad sigue siendo provincial porque se espera que ese siga siendo un espacio productivo. Y a nosotros nos interesa mucho que realicen esta transición agroecológica.
Y comentarles también que otro de los instrumentos que prevé el programa es una base de datos de productores en transición. Hasta el momento hay un número bajo de productores que fuimos a relevar y que consideramos que están en transición, y nos resta, como parte del trabajo que se está desarrollando en la provincia, generar los mecanismos de acompañamiento en esta transición que concluye efectivamente en una producción agroecológica. Lo cierto es que la base de datos nos sirve también para identificar las características y realizar un acompañamiento adecuado. Contarles también que este programa prevé una comisión asesora. Esa comisión, la idea es que esté integrada por otras instituciones y estamentos del gobierno a diferentes niveles, nacional, otros estamentos a nivel provincial, y también instituciones de ciencia y técnica, universidades. Es decir, un asesoramiento que nos permita corregir rumbos, incorporar instrumentos, tener en cuenta aspectos que quizás sean importantes para mejorar este programa. Y no solo están presentes, bueno, estas instituciones o estamentos del gobierno nacional y provincial del sector público, sino también la idea es que estén representadas organizaciones de la sociedad civil, 10 representativas que lleven adelante programas de agroecología o tengan un recorrido, una experiencia que nos permita a nosotros considerar un actor y un representante válido. Bueno, las funciones de esta comisión asesora no las voy a mencionar una por una, pero es básicamente lo que les estuve diciendo: realizar recomendaciones, evaluar y proponer medidas. Es una comisión asesora que hemos tenido una serie de encuentros. En el último incluso abordamos desde una comisión más ejecutiva la modificación y la corrección de ciertos aspectos de los formularios de relevamiento, y también la incorporación de nuevas producciones que deberían ser relevadas y que no estaban contempladas hasta el momento. Algo interesante del sistema provincial, que yo no sé si tantos lo conocen, es que la provincia cuenta con, hasta el momento, 14 chacras experimentales. Digo hasta el momento porque se están incorporando otras nuevas. Estas chacras experimentales provinciales son parte de un sistema que a nosotros nos interesó particularmente que tuviesen en cada una de ellas experiencias agroecológicas para transmitir y para desarrollar en conjunto con los productores de cada una de las regiones. Es así que a través del programa provincial se genera el mandato de que en las chacras provinciales exista algún módulo, experiencia o actividad relacionada con la producción agroecológica. La distribución es esta que pueden ver ustedes en el mapa. De estas experiencias que yo les estaba mencionando, se puede mencionar como destacada la producción de plantines de rosas, los ensayos de biopreparados, que para nosotros es muy importante, los ensayos, bueno, de producción de semillas hortícolas como tomate, zanahoria, zapallo, y también se está trabajando para acompañar a la producción agroecológica en la reproducción agámica de cultivos. Pero mencionarles que en la producción extensiva se están dando experiencias realmente muy importantes. En cada una de nuestras chacras ganaderas, algunas son incluso completamente agroecológicas. La chacra experimental de Gorina, que es hortícola, es 100% agroecológica. Y estamos desarrollando experiencias agrícolas agroecológicas en Miramar, en Carlos Casares y en otros espacios. Finalmente, contarles también del programa de promoción de la agroecología, que entendemos que para darle territorialidad y, digamos, que para que puedan desarrollarse actividades propias de las necesidades y de la idiosincrasia de los diferentes lugares,
teníamos que desarrollar una red de facilitadores en agroecología. La red está pensada como actores territoriales significativos que puedan transmitir la voz del ministerio en lo que es la promoción de la agroecología y sean también para nosotros una instancia de retroalimentación de qué se está necesitando y cómo podemos mejorar las actividades que tenemos planteadas. Por eso, para iniciar esta red, lo que planteamos es un curso de formación para integrar la red de facilitadores provinciales. La red está compuesta por personas con diferente formación y diferentes aspiraciones, pero la propuesta sigue siendo la de profundizar y profesionalizar la producción agroecológica. Bueno, los objetivos de la red, como ustedes se imaginarán y como les acabo de mencionar, es esto: darle territorialidad a las actividades, a los instrumentos promocionales, acompañar en las demandas a los productores, fortalecer las redes locales, generar instancias de intercambio y espacios de capacitación. Esto es muy importante, en donde nosotros aspiramos a que estos facilitadores también sean formadores y generen espacios propios. Esto se está logrando, así que creo que está teniendo una repercusión, un éxito y una aceptación bastante interesante. Hasta el momento tuvimos una postulación de más de 2.000 aspirantes a ser formados y a integrar nuestra red de facilitadores. Hemos ya capacitado e incorporado a la red a 342 hombres y mujeres que están distribuidos a lo largo de toda la provincia, como ustedes podrán ver también en este mapa, que nos permite tener esta llegada que les estaba mencionando. Hasta el momento las capacitaciones, y como fue todo en estos últimos tiempos, se realizaron de forma virtual, y creo que van a seguir siendo virtual, porque la realidad es que estos productores, estos facilitadores están distribuidos a lo largo de toda la provincia, y así que la virtualidad en ese sentido creo que es una ayuda, es una herramienta muy válida y que nos está sirviendo para difundir aún más las actividades que estamos realizando. Bueno, lo que les decía, la propuesta para fortalecer la red es a través de jornadas y encuentros, el sistema de visibilización de las acciones, campañas de comunicación, etc. Algo que se mencionó, yo creo que lo mencionó Hernán y creo que era parte del programa, era hablar un poco del programa de desarrollo rural bonaerense. Y los facilitadores están muy articulados con este programa de desarrollo rural bonaerense. Bueno, acá hay algunas fotos de diferentes espacios donde se fue trabajando, de las diferentes flyers que van difundiendo las actividades. Estas actividades de capacitación, como yo les mencionaba, están a cargo de los mismos facilitadores, lo cual nos permite esta mayor interacción. Las estadísticas hasta el momento nos dicen que participaron 405 productores en 20 jornadas en 8 municipios. La idea es que esto se vaya incrementando. Y son estas jornadas teórico-prácticas, donde se va enseñando in situ cómo se realizan, por ejemplo, los diferentes insumos, bioinsumos o biopreparados necesarios para la producción agroecológica. Se van dando consejos, se van dando charlas sobre situaciones, momentos e instrumentos promocionales. Algo que es muy significativo es que la provincia, a través del Fondo Fiduciario de Provincia en Marcha, lanzó una línea de financiamiento de la agroecología que consta de 3 posibilidades de proyectos a financiar a través de un crédito, pero un crédito muy conveniente,
donde tenemos una primer línea que es para proyectos de inversión que busquen estabilizar el sistema de producción agroecológico mediante el rediseño del paisaje y el aumento de diversificación productiva a través de incremento de la biodiversidad. El segundo es la adquisición de maquinarias, equipamientos y tecnologías para la realización de infraestructura básica en busca de mejoras productivas y eficientizar los sistemas agroecológicos. Una tercera línea, que es de proyectos de inversión para ampliar el capital de trabajo, es decir, las líneas estas están ordenadas en función de la aspiración transformativa o de la urgencia, digamos, porque la primera línea lo que se propone es el rediseño de paisajes y aumento de la diversificación, lo cual puede llevar más tiempo. En cambio, por ejemplo, la línea C es una línea para incorporar, para pagar gastos corrientes que se quieren llevar adelante. Y la línea B es la incorporación de maquinaria. Todas, como ustedes pueden ver ahí, tienen tasas fijas en pesos y tienen periodos de gracia, salvo la línea C que no lo tiene. Los montos van de 750.000 pesos a 1.500.000 si son proyectos colectivos. Pero bueno, como se darán cuenta, acorde a la tasa de inflación y determinados indicadores macroeconómicos, estas líneas son verdaderamente interesantes. Y finalmente mencionarles que este programa de promoción de la agroecología trabaja muy en consonancia con lo que es el programa de desarrollo rural bonaerense. Desarrollo Rural Bonaerense es un programa que busca promover la mejora técnica a partir de prácticas o de principios asociativos, que toma la inspiración de lo que fue el viejo cambio rural bonaerense, que a su vez se inspiraba en el cambio rural. Es decir, son programas que tienen una impronta muy similar, en este caso retomando en el nuestro lo que fue el cambio rural bonaerense, que fue muy significativo, sobre todo en lo que fue los procesos de reconversión de productores en el Parque Pereira-Ola. En un momento, el Parque Pereira tuvo una serie de cuestionamientos porque los productores, que por supuesto, por definición, estaban en un periurbano, producían de manera poco cuidada con lo que es la utilización de agroquímicos. Esos cuestionamientos llevaron a que necesitase en ese momento reformular y replantear la forma en que se iba a llevar adelante la producción. Estoy hablando de algo que ocurrió hace más de 20 años, y se lanzó el cambio rural bonaerense muy emparentado a las necesidades de este tipo de productores. Con el paso del tiempo vimos los efectos, 20 años después, de que muchos productores se habían apropiado de las experiencias, de los aprendizajes, y habían llevado adelante efectivamente producciones sustentables de manera agroecológica. Es decir, hace más de 20 años que están produciendo de forma agroecológica y con rentabilidad. Si bien el programa de desarrollo rural bonaerense no es específicamente no está acotado a la producción agroecológica, se adapta muy bien, porque lo que plantea son reformulaciones de esquemas productivos, lo que sería readecuaciones en función de algún objetivo que plantee un grupo, que será asistido por un técnico. Ustedes lo conocen muy bien, de que se trata el cambio rural, quizás el cambio rural bonaerense y este nuevo desarrollo rural bonaerense. Se lanzó, ustedes saben, creo, una primer convocatoria de presentación en donde hay cupo de hasta 100 grupos, y hasta el momento tenemos más de 50 que solicitaron entrar a este programa. En el programa, la provincia financia parcialmente los honorarios de un profesional que es el que coordina a los grupos que plantean un objetivo común, que tienen problemáticas similares, y que no siempre son específicamente tecnológicas. A veces tienen que ver con aspectos legales o aspectos comerciales,
o alguna cuestión que a ellos les mejore su situación competitiva como grupo. Así que estamos trabajando ya en la aprobación de estos 55 grupos que les mencioné, y tenemos mucha expectativa de completar los 100 estimados para este primer año. Quizás solo mencionar de forma rápida qué busca este programa, que es promover innovaciones, digamos, que dinamicen sistemas productivos locales, favorecer transiciones productivas. No siempre tienen que ver con la agroecología, pero la agroecología se adapta muy bien a este tipo de cosas. Promover la incorporación de prácticas con mayor valor agregado, fortalecer proyectos colaborativos o procesos colaborativos. Nos interesa mucho acompañar a cooperativas, a asociaciones de productores. Nos parece una manera de ganar escala de forma genuina y sustentable. Así que el programa también tiene específicamente ese objetivo. Promover la regularización de actividades productivas, ayudarlos a que trabajen acorde a normativas o estándares que les exigen los consumidores, es decir, una serie de propuestas que creemos que el programa puede abordar muy bien. Y bueno, esto es lo que por el momento les quería contar sobre el programa provincial de promoción de la agroecología y este programa de desarrollo rural bonaerense que trabaja muy en sintonía con lo que es la producción agroecológica. Bueno, muy bien, muchas gracias, Germán. Muy clara tu exposición. Hay mucho seguramente que dispara las inquietudes de quienes están asistiendo actualmente a la jornada. Les recordamos que cualquier duda, pregunta, la pueden realizar mediante el chat, la pueden ir escribiendo de manera tal de que podamos atenderlo oportunamente por Germán o por alguno de los expositores que van a hablar a continuación. Nos pareció importante, ya que hablábamos de este plan de promoción de la agroecología, este programa de promoción de la agroecología, tener la oportunidad de contar el testimonio de un par de productores, uno de ellos que ya está inscripto, para que nos cuente su experiencia, todo esto que Germán mencionó desde el punto de vista del Ministerio en cuanto a lo que son los requerimientos, cómo han sido transitados por alguien que ya hizo esta experiencia, y por otra persona, por otro productor, que quiere ingresar al programa y que tiene este desafío por delante y con las dificultades o con las cuestiones que se ha ido encontrando de manera tal de que las podamos charlar, las podamos compartir. En este sentido, entonces, yo le doy la palabra al primero de nuestros expositores, a Hernán Fanelli. Hernán, te vamos a habilitar el micrófono para que puedas hablar. Te voy a pedir que hagas una pequeña introducción tuya personal y de tu sistema de producción, y luego vas a tener aproximadamente 10 minutos, 10-15 minutos como para contar tu experiencia con este programa de promoción de la agroecología. Hernán, el micrófono es todo tuyo, te escuchamos atentamente. Gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias, Hernán. Me presento, Hernán Fanelli, del Triunfo, partido de Lincoln. Bueno, acá está mi compañera, Carolina Sgarbi. Los dos somos ingenieros agrónomos, recibidos de La Plata. Y bueno, lo que vamos a contar un poco es la experiencia nuestra en la actividad de la empresa familiar, que está acá en la localidad del Triunfo. Nosotros, bueno, somos hijos yo soy hijo de productor y nieto de productor. La empresa familiar siempre hemos estado relacionados activamente y hoy como profesionales seguimos en la actividad haciendo algo de asesoramiento y trabajo básicamente en la empresa. La empresa tiene actividad básicamente de tambo y algo de ganadería y agricultura. Nosotros inscribimos como producción agroecológica la superficie del tambo, que son 140 hectáreas, 70 hectáreas propias y 70 alquiladas, que están contiguas.
y veníamos trabajando con una producción desde años, eh, con una mirada, podemos llamarle conservacionista. Hoy estamos en esto de la agroecología, pero siempre estuvimos mirando la producción desde como un sistema, no solamente con un solo objetivo de rentabilidad. Es decir, siempre pusimos en la balanza todos los aspectos de la producción, los aspectos sociales, y, y bueno, desde el año 2017 que se empezó a movilizar la gente acá en la zona de Lincoln con el tema de la producción agroecológica. Se hicieron charlas desde Renama con Eduardo Cerdá, eh, Santiago Sarandón. Se armó un grupo de productores en la zona de Lincoln que es una ONG que es Conciencia Agroecológica, en la cual hay productores, profesionales, maestros, personas de la actividad privada, que integran el grupo. Y bueno, desde el año 2017 empezamos a hacer una transición en el tambo, y, y estamos trabajando ya directamente en forma agroecológica. El tambo, para contarles un poco cómo es la actividad, es un tambo de producción pastoril, eh, con suplementación estratégica de silos y rollo durante el otoño-invierno, básicamente. El resto del año sí, es pastoreo a campo y suplementación en el tambo de una ración, que en muchos casos es producción propia de alimentos, y en algún caso, cuando no nos podemos abastecer, compramos por fuera del establecimiento. Eh, lo que hemos ido viendo para, para cambiar el sistema y ir hacia una producción agroecológica donde dependamos menos de insumos, donde buscamos que haya un mejor bienestar de los animales, eh, una, tener en cuenta todos los principios que nos plantea la agroecología en cuanto a al recirculado de nutrientes, el uso de todo lo que son los insumos principales, que es la energía, el agua, y tener en cuenta toda la parte de la biodiversidad. Eh, Fuimos cambiando el tipo de animal para adecuarlo a nuestro sistema pastoril. Veníamos con vacas holandos, con una genética, nunca fue una genética del tipo estabulado, pero porque no queríamos eso, pero fuimos cambiando hacia una genética de holando neozelandés con Jersey. Hoy tenemos vacas cruzas, y lo que buscamos es una producción por hectárea de todo el sistema con el menor costo posible, con el menor cantidad de insumos, sin exigir a la vaca a una producción intensiva donde le estamos llevando a bajar las defensas del animal y a que sea más propenso a un montón de enfermedades. Entonces buscamos que el animal esté cómodo. Desde el año 2010 hicimos en las 140 hectáreas todo un sistema de distribución de agua en la parcela, con el mismo recirculado del agua que se usa para preenfriar la leche en el sistema de placas de intercambiador de calor. Se almacena en un depósito cerrado en el tambo, y de ahí se bombea todo el campo por un sistema presurizado, de manera tal que los animales en cada parcela que están del campo tienen acceso al agua a menos de 100 metros, tienen una bebida móvil, y eso, bueno, cambia mucho del bienestar animal, cambia el comportamiento en verano de los animales. Tenemos sombras naturales, estamos buscando incrementarla para darle más confort durante el verano, y todo lo que es el manejo de reserva, arroyos y silo que se distribuye en la parcela que está comiendo el animal. No hay pista de encierre, no hay patio de comida. Lo damos directamente en cada parcela, la de la mañana o la de la tarde, se distribuyen los alimentos ahí. Eso
genera un montón de beneficios en cuanto al recirculado de nutrientes, que el animal no tenga que caminar, está siempre en una parcela nueva, limpia, y con eso evitamos un montón de todo lo que es enfermedades. Y el hecho de no hacer producciones en función de producción individual, sino producir por hectárea, tenemos menos exigencia en los animales y buscamos también la comodidad de la gente que está trabajando, toda la parte social, para que el bienestar sea para todos, en definitiva, y sea un sistema que nos demande menos energía fósil, llamémosle, buscando siempre un equilibrio y todo lo que es biodiversidad, todo lo que es control natural. Nosotros hay pasturas implantadas dentro, pero no será el 50 al 60% de la superficie. El resto son pasturas con más de 20 años y, y no hacemos corredores biológicos, pero todo lo que es alambrado, callejones, todo tiene un sistema natural para que todo lo que es benéfico tenga lugar donde estar siempre y nos ayude en todo lo que es la producción. No sé, Hernán, qué otra cosa les puedo seguir contando, o bueno, por ahí Caro puede darnos una mano también, ella está involucrada, además de su actividad particular, en la actividad familiar. No sé, Caro, ¿querés agregar algo a lo que dijo Hernán? Bueno, buenas tardes. Sí, acá con Hernán, además de estar en la parte de producción y asesoramiento de algunos productores, también hicimos el curso que nombraba recién Germán de facilitadores. Y bueno, y además yo soy docente de la UNOVA y bueno, un poco también transmitiendo esta mirada a los alumnos que tenemos allá. Y en cuanto al registro, que por ahí lo dejé para último, un poco la historia que le hacía de cómo veníamos trabajando nos llevó a que el día que solicitamos inscribirnos, que se hizo la gente, es decir, la gente que vino a relevarnos, y el cuestionario no nos pareció complicado, a lo mejor porque la actividad ya venía encaminada en cómo estábamos produciendo, y bueno, hicimos todo lo que es de papeles, hicimos la recorrida a campo, y después, bueno, hubo un tema porque la actividad está a nombre de mi papá todavía en forma unipersonal, uno trabaja, pero bueno, eso se corrigió, fue un pequeño trámite que desde el ministerio nos pidieron los datos de cada una de las partes, pero se corrigió automáticamente, no hubo ningún problema. Y el cuestionario lo llené yo porque soy el que estoy hoy a cargo de toda la parte administrativa y productiva. Ok, nos interesaba particularmente esta parte de tu experiencia, Hernán, Caro, porque dentro de los datos que nos presentó Germán, ustedes habrán escuchado, hay 514 solicitudes, relevamientos hechos de 152 campos, entonces parecía que es una tarea tanto para quienes tienen que hacer los relevamientos como para los postulantes desafiante de algún punto de vista, ¿no es cierto? Así que, bueno, si ustedes dicen que han podido llenar todos los aplicativos con cierta facilidad, bienvenido sea. Bueno, estamos al tanto de que surjan más preguntas de los asistentes a la cátedra respecto tanto del sistema de producción, Hernán, como de este trámite de registro. Y sí, bueno, te agradezco especialmente que te hayas sumado a la conferencia, considerando que tenés una difonía que se nota. Así que, sí, bueno, muchas gracias y además por todo lo que has hecho. Tengo que reconocer que también Hernán es parte del Consejo Local Asesor de la Agencia de Extensión Rural de Lincoln, así que es un conocido, además de ser tocayo mío, es conocido, hemos charlado en un par de oportunidades y bueno, es un gusto tenerte en este espacio. Por el momento entonces, te cerramos el micrófono para dar lugar al Perfecto. Segundo de nuestros expositores, Francisco Puño, que nos va a contar la otra parte de la historia, es decir, un productor
con otro perfil, ya lo va a contar él. Te voy a pedir, Francisco, que también, como en el caso de Hernán, hagas una presentación tuya y del sistema de producción que de alguna manera representás. Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia frente a este programa de promoción de la agroecología? Francisco, te cedo el micrófono, todo tuyo, muchas gracias. Gracias Hernán, gracias por el espacio. Para nosotros es re importante poder tener este espacio de intercambio porque el tema nos incumbe. Hernán Fanelli, la verdad que tu experiencia también me llama la atención cómo tenemos visión compartida a pesar de la diferencia en cuanto a los sistemas productivos o la escala, ¿no? Así que la verdad que ahora voy a contar un poquito de nuestro sistema productivo, qué es lo que hacemos, pero realmente creo que en objetivos generales estamos muy similar. Así que avanzo y cuento un poquito en pocos minutos. Mi nombre es Francisco Pugno, soy ingeniero agrónomo y vivo en Pergamino, y yo trabajo en una empresa que se llama Agritest. Agritest es una empresa de producción agropecuaria, básicamente. Producimos en la zona de Pergamino, Salto y Rojas, todo en el norte de Buenos Aires, y trabajamos principalmente en agricultura, pero con algo de cría ganadera, en 2.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales la mitad aproximadamente es propia y el resto es alquilado. Lo que queríamos contar, obviamente, es un tema para charlar largo y tendido. Tratamos de enfocarnos en los temas más importantes como para dar un pantallazo de lo que hacemos o lo que creemos. Nosotros producimos bajo un sistema de producción en siembra directa, y acá es importante remarcar un concepto que en el general de la sociedad está mal tomado, entre comillas. Básicamente, nuestra visión del sistema productivo en siembra directa es con una visión más integral y holística de un montón de aspectos que no hacen solamente a la presencia o no de labranza. No es que solo no pasar un arado, un disco, una labranza de cualquier tipo hace que sea un sistema de siembra directa, sino que hay que tener en cuenta gran cantidad de aspectos en lo que hace a la sustentabilidad. Siempre que hablemos de sustentabilidad, por las dudas lo repaso, a pesar de ser un tema muy tratado, consideramos los 3 ejes, que bien lo decía Hernán Fanelli en su charlita, el eje social, el eje ambiental y el eje económico. Así que básicamente quería comentarles un poquito cómo producimos y en qué consiste ese sistema de producción en siembra directa, qué es lo que hacemos básicamente, y lo que hacemos no es hace esta campaña ni la pasada, sino que César, que es el dueño de la empresa, hace 30 años es ingeniero agrónomo, hace más que es ingeniero agrónomo, hace 30 años se dedica a la innovación sustentable, por llamarlo de una manera, y yo estoy hace 5 años trabajando con él y estamos convencidos, tenemos mucha pasión y vocación por lo que hacemos. Uno de los principales aspectos que quería empezar a tocar respecto a nuestros sistemas, está bastante de moda, por suerte, y se va planteando cada vez más el tema, e implementando, por suerte, es el famoso, nosotros le llamamos siempre vivo, siempre verde, siempre diverso, muy vinculado a Presidio, obviamente, con la institución con la cual estamos muy identificados. Este siempre vivo es un sistema que lo que busca es tener fotosíntesis activa la mayor cantidad de días a lo largo del año. Lo que queremos es tener ese aporte de carbono, esa comunidad, esas raíces vivas en el suelo que alimentan a la biología del suelo, que la creemos primordial en nuestro sistema, y obviamente cobertura para evitar erosión, todos aspectos que podríamos desarrollar un buen rato, pero todo en pos de promover o de no degradar el suelo y el ambiente en donde llevamos a cabo nuestra actividad, básicamente. Otro aspecto muy importante, yo voy un poco en línea de importancia, aunque todo es relevante lo que voy a mencionar, es la biodiversidad, que Hernán Fanelli casualmente también mencionó en 2 o 3 oportunidades, siempre basándose en principios ecológicos y en procesos naturales, que es lo que tenemos como guía en el espíritu de producir y tratar de imitar.
La biodiversidad es un eje muy importante, y un ejemplo concreto es que hoy en esta campaña, en este momento, en nuestro sistema productivo tenemos, hoy contaba aproximadamente 3 especies distintas cultivadas. 3 especies sin contar lo que es maleza, que desde un punto de vista de la biodiversidad puede ser una bienesa, ¿no? Porque en nuestro sistema productivo muchas veces, al conocer la biología o la dinámica de algunas especies de malezas que no son problemáticas para la producción, evitamos lo más que podemos hacer un tratamiento estético, le llamamos, ¿no? Que los lotes estén limpios de maleza solamente por una cuestión de cómo se ve. Nosotros tenemos el chip bastante cambiado en ese sentido, y muchos lotes nuestros están llenos de especies de malezas que la verdad que aportan como si fuesen cualquier otro cultivo o de servicio o de cosecha. Así que diversidad como un punto importantísimo de nuestros sistemas también. Obviamente también es muy importante todo el manejo y reposición de nutrientes. Vale aclarar en este punto, en realidad en todos los puntos que estoy mencionando, pero nosotros, el sistema productivo que llevamos a cabo en el campo propio es exactamente el mismo que llevamos en el campo alquilado. No hay ningún cambio en el manejo ni en la forma de ver el sistema en un campo que no es propio, ¿no? O sea, siempre tratamos de tener la sustentabilidad como primera meta y como prioridad en sus 3 ejes. Insisto en ese tema que es importante. Y por otro lado, vemos que en estos sistemas, ya hace varios años, pero campaña a campaña vamos encontrando cada vez más mejoras y cada vez mejores resultados, porque es una transición, como también bien nombraba Germán, pero vemos una reducción contundente en el uso de fitosanitarios y también fertilizantes de síntesis química, ¿no? Vemos que en la medida que uno va incorporando tecnología de procesos con esta visión sistémica integral, el impacto y la disminución del uso de los fitosanitarios y la dependencia de los mínimos es cada vez mayor. Obviamente, nos gusta siempre aclarar que usamos fitosanitarios, usamos fertilizantes, y estamos todo el tiempo buscando un equilibrio en esa delgada línea entre la alta productividad para no resignar renta y darle de comer al mundo, obviamente, pero cuidando el ambiente, cuidando la sociedad, tanto la gente que trabaja internamente en la empresa como la trascendencia que creemos que tenemos en nuestra comunidad, y obviamente el ambiente, dentro del ambiente el recurso suelo. Así que eso es básicamente un repaso de lo que es Agritest y cómo producimos a grandes rasgos, y unas menciones que quería hacer para redondear esta forma de producir que llevamos a cabo es que estamos certificados. Esto quiere decir que no solo decimos esto que estamos diciendo en este momento, sino que también lo hacemos porque está verificado por una certificación o por un auditor externo en este caso. Nosotros desde Agritest estamos certificados en el programa de APRESID que se llama Agricultura Sustentable Certificada. El protocolo es público por cualquiera que quiera profundizar o ver de qué se trata, eso lo googlean o lo piden en APRESID y lo pueden ver tranquilamente de qué se trata. Y hace un tiempo atrás iniciamos también una certificación en la parte ganadera con una certificadora, una institución que se llama OBIS 21, la cual se enfoca muchísimo en lo que es ganadería regenerativa, y estamos caminando ese lindo proceso juntos, aprendiendo un montón, y permanentemente, tanto en agricultura como en ganadería, en un proceso de mejora continua, ¿no? De cometer errores, de probar, de aprender, ir mejorando todos estos procesos que fui mencionando brevemente. Es importante, y no quería dejar de remarcarlo también, que a pesar de que Agritest es lo que estoy mencionando, participamos en la regional de Pergamino Colón de APRESID, y lo menciono porque es muy importante para nosotros formar parte de un grupo actualmente de 17 o 18 empresas e instituciones, porque también participa el INTA en nuestra regional, porque la verdad que a pesar de que nosotros como empresa llevamos a cabo cantidad de ensayos para entender tecnologías de proceso y somos muy innovadores y de
de probar y equivocarnos y aprender y ejecutar y tomar decisiones, la regional de Pergamino Colón de Apresil, de la cual somos parte, nos retroalimenta y la retroalimentamos mutuamente en aspectos muy importantes y muy profundos, que la verdad que sería muy largo de mencionar en este ratito, pero, por ejemplo, no quería dejar pasar por alto lo que fue la Chacra, que es un programa de Apresid, un programa de investigación específicamente de sistemas productivos en siembra directa o sustentables, en el cual la Chacra 1, para que se den una idea de lo que estoy mencionando, no se sponsorió por ninguna empresa más que los 17 miembros de la regional, que en ese momento no recuerdo exactamente si eran 14, 15 o cuántos. Se financió durante 9 años exclusivamente por los privados que querían conocer más sobre sistemas productivos y a la vez que iban aprendiendo, iban incorporándolo en sus sistemas, como en el caso de Agritest, donde mucho de lo que menciono es por aprendizaje en ensayos propios, pero también muchísimo por esta chacra de la regional, que para que se den una idea, también no sé el monto exacto, pero fue una inversión del orden de los $300.000, para que se den una idea, netamente en conocimiento científico de sistemas sustentables. La novedad ahora es que la chacra que se terminó en 2020, duró de 2011 a 2020, actualmente empieza su segunda edición, le llamamos la Chacra 2, donde vamos a profundizar en indicadores biológicos, en manejo de fitosanitarios, disminución de impacto ambiental de los mismos, y en todo lo que tiene que ver con balance de carbono. Así que es un proyecto también de dimensiones muy importantes para la regional y para la comunidad, y eso también está totalmente público en Google, así que pueden buscar tanto el informe final de la Chacra 1 o contactarnos por cualquier duda de la nueva Chacra. La verdad que podría seguir con temas de la regional y de Agritest en cuanto a la comunidad, capacitaciones, programas que estamos involucrados. La verdad que tenemos un vínculo con la comunidad y una convicción de que la producción no es solo que rinda y que sea rentable, sino que tenemos esa visión que es salir de ahí, involucrarse en la parte social y comprometerse y ser responsable. Así que estamos muy, muy tranquilos desde ese punto de vista. Terminando, usé un poco la misma dinámica que Hernán, pero una vez que les conté un poquito lo que hacemos brevemente, ahora sí entramos en el tema que nos incumbe en esta charla, que es los programas del Ministerio, que bien contaba Germán al principio, y nuestra experiencia al respecto. Nosotros nos inscribimos en 2 programas de los que mencionó Germán. Primero, y más cortito, porque es un programa más nuevo, en el cual está un poco en desarrollo y todavía no hay mucha información ni muchos avances al respecto, es el programa del Ministerio de Desarrollo Agrario, obviamente de Provincia de Buenos Aires, que es BPA Suelos, en el cual estamos inscriptos, ya apenas salió, y al momento no hay novedades, ya que tienen que venir a relevar el campo, piden algunos análisis de suelo, pero estamos convencidos de que cumplimos con todos los requisitos como para obtener los beneficios, en ese caso impositivos, que incumbe el programa de BPA Suelos. Pero lo más importante y lo que más quería profundizar en este espacio era lo que mencionó Germán sobre el registro de productores agroecológicos. Y coincido con Hernán Fanelli, que como para ingresar inicialmente, el programa es cierto que es sencillo, porque la inscripción no es demasiado sofisticada, pero sí en la práctica, al menos desde el punto de vista de Agritest, fue un proceso bastante lento, supongo por todo el volumen de trabajo que mencionaba Germán y que están desarrollando muchas líneas de trabajo, pero imagínense que nuestra encuesta a campo, con Ayelén, en nuestro caso la que nos hizo la encuesta, duró 2 días y fue el 2 y 3 de noviembre del año pasado. O sea, estamos por cumplir un año desde que hicimos el relevamiento a campo para estar en el registro de productores agroecológicos. Valga la redundancia que nos autopercibimos como productores agroecológicos y por eso nos anotamos. Y recién en estos últimos días, después de bastante insistencia, logramos que nos den una respuesta, a pesar de aún no tener el certificado que bien mencionaba Germán también. Nos comunicaron, gracias a un llamado que hice, que estamos categorizados como productores en transición. Es decir, no nos calificaron como productores agroecológicos
como nosotros supusimos que sí íbamos a poder estar. Pero bueno, en definitiva, hoy estamos. Lo que tenemos mucha duda es, que de hecho está volcado en el Ministerio de Desarrollo Agrario. Primero, obviamente, es tener el certificado porque yo tuve que llamar, porque insistimos bastante, porque no había una respuesta al respecto. Hoy ya lo sabemos, al menos, a pesar de no tener una formalidad, pero lo que consulté en el Ministerio fue, primero sí, y aprovecho porque está Germán y seguro estas dudas salgan en las preguntas y todo, pero primero si hay un protocolo, porque vemos que hay muy buen laburo con esto de los facilitadores, si bien también ya está iniciado, pero está en una etapa bastante inicial. De hecho, yo me anoté, pero llegué tarde a la inscripción, pero estoy anotado ahora para la próxima capacitación en facilitadores. Me interesa muchísimo formarme al respecto, pero sí nos interesa saber si hay un protocolo. Fue lo que siempre preguntamos. Protocolo me refiero a un procedimiento, una guía de qué es un productor agroecológico para el Ministerio de Desarrollo Agrario, de cómo lo define y cuáles son los objetivos perseguidos para poder trabajar, en nuestro caso, si somos un productor en transición, saber por qué lo somos y mejorar al respecto o trabajar en pos de lograr ser un productor agroecológico. Obviamente, Germán lo mencionó mucho y en su charla se vio por toda la cantidad de ejemplos. Vemos que en lo extensivo el tema de la producción agroecológica, por lo menos en este programa, es mucho más limitado que en lo intensivo o en otras producciones. Pero no vemos restricciones, o por lo menos desde nuestra óptica, lo que estoy contando desde nuestro sistema o visión del sistema, alguna restricción de por qué no somos productores agroecológicos. Pero estamos totalmente dispuestos a trabajar, a acompañar y a lograr serlo, y creemos, porque estamos permanentemente viendo a nuestro alrededor, y creemos que estamos un paso más allá en cuanto a visión sistémica y sistemas sustentables. Así que creo que me olvido muchas cosas, pero avanzamos con las preguntas. Francisco, menos mal que te las olvidaste, porque ya te pasaste el tiempo que te habíamos asignado. Perfecto, bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu exposición, muy clara, muy rica, muy diversa, y seguramente va a disparar un montón de preguntas y de comentarios. Bueno, y ahora hablando de preguntas, vamos a pasar a la parte de preguntas. Me parece que aquí hay una primera que has planteado, entonces yo le daría la oportunidad a Germán para que pueda responderla. Germán, te liberamos el micrófono para que puedas atender a esta inquietud que planteó Francisco, si te parece. Bueno, muchas gracias. Gracias, Francisco, gracias, Hernán. Bueno, el Ministerio apuesta a mejorar las producciones, la forma en que se produce en la provincia de Buenos Aires, también respondiendo a las particularidades de cada productor, a sus aspiraciones. No buscamos imponer un tipo de producción, sino que vamos acompañando a las diferentes prácticas que mejoren la manera de hacer las cosas en la provincia. Por eso es que tenemos una serie de programas que se van adaptando a diferentes circunstancias, siempre con esta idea de mejorar nuestro uso de los recursos naturales, de preservarlos o de incluso regenerarlos, y siempre preservando la salud y, digamos, las buenas prácticas. En ese sentido, nosotros tenemos dos programas que tienen puntos de contacto, como vos dijiste, Francisco, que son el programa de agroecología y el programa de buenas prácticas agrícolas. Los dos tienen esta idea de reconocimiento del productor, reconocimiento por parte de los otros productores, reconocimiento por parte del Estado, y tienen sus instrumentos de acompañamiento. Yo mencioné los del programa de promoción de la agroecología, y también está que vos dijiste correctamente, este estímulo fiscal a los productores del programa de buenas prácticas agrícolas. En ese sentido, el programa de agroecología aspira, como la agroecología mismo, como este concepto que a veces, que digamos, idealmente lo tenemos bien en claro, pero cuando se trata de transmitir con pautas muy precisas, se vuelve más difuso,
Porque la agroecología tiene esa expectativa que vos decías, Francisco, que no es solo la productiva, sino también la ambiental y la social. Entonces, a nosotros, cuando hacemos el relevamiento, lo hacemos siguiendo un orden de preguntas que nos permiten dimensionar los diferentes aspectos. Hay un tema que sí es relevante para nosotros, para el programa de agroecología, que es el uso de fitosanitarios que vos mencionaste. Para nosotros, el uso de fitosanitarios para el programa de agroecología es un sí o un no. En ese sentido, el programa es bastante taxativo. Ahora, eso no significa que el ministerio no acompañe a los productores que, como vos, van mejorando la práctica de forma continua, que tienen la presencia, tienen muy presente el impacto en la comunidad y tratan de generar una masificación de lo que son estas buenas prácticas. Por eso es que se desarrolló el programa de buenas prácticas agrícolas, que busca preservar el suelo, que busca generar una utilización racional y adecuada de los fitosanitarios, y que ya está entregando sus primeros certificados. Como vos dijiste, empezó un poco más tarde, con algunas dificultades, como todo lo que sea mover la maquinaria provincial, pero ya está en marcha. Era un programa que antes no existía y ahora por suerte está. Y entonces tenemos los dos programas, el de agroecología y el de buenas prácticas agrícolas. El de agroecología tiene esta característica. Con respecto al uso de fitosanitarios es bastante taxativo. Y sin embargo, nosotros creemos que sí la provincia puede seguir acompañando a los productores que, como vos decís, también apuestan a este mix entre rentabilidad y buen uso y buena práctica con programas específicos, como el de buenas prácticas o también como el desarrollo rural bonaerense, que es uno de los tantos que estamos impulsando. Creo que un poco por ahí venía la pregunta, ¿no, Francisco? Perfecto, gracias Germán. Seguramente si no fue así va a haber una repregunta en algún momento, pero fue muy clara tu respuesta. No, que tenía el audio bloqueado, pero aprovecho, Germán, porque una de las cuestiones justamente es la definición de agroecología, ¿no? Porque está muy desvirtuado el tema, hay enfoque científico, hay enfoque social, hay enfoque político, hay enfoque, y vos ya debés estar empapado en el tema, pero desde nuestro enfoque, que convalidamos el científico, está bastante, no sé, lo podemos buscar formalmente, pero no está excluido en la producción agroecológica o en la agroecología como tal el uso de fitosanitarios. Y en esto nosotros vemos al fitosanitario actualmente como una mala palabra y entendemos por qué se da, pero justamente tratamos de presentar nuestro caso porque existe la posibilidad del uso muy reducido de fitosanitarios, pero muy necesario en ciertos casos, y el buen uso de los mismos, porque puede ser poco mal usado o puede ser poco y bien usado, que es en nuestro caso justamente porque la misma certificación nos avala de que los procesos están documentados y registrados y auditados, obviamente. En eso nosotros nos despegamos totalmente, Germán, de lo que comentás sobre el uso de fitosanitarios. Por ahí está mal usar la palabra agroecología o no sé, será un debate que habrá que tener. Sí tomo que si el Ministerio de Desarrollo Agrario define eso como marco, bien, estamos en transición porque los fitosanitarios los usamos, pero no estamos nada de acuerdo en la definición de agroecología con la exclusión de fitosanitarios. Aprovecho, eso era un comentario simplemente para redondear la idea, lo teníamos claro, pero aprovecho para preguntarte, Germán, si yo algo hablé con Ayelena acá, pero ¿cuántos productores en agricultura extensiva conocen que no usen fitosanitarios? ¿De qué dimensiones, de qué tipo de producción hacen? ¿Y en qué zona? Nos encantaría conocerlos, visitarlos, intercambiar, porque estamos todo el tiempo buscando, promoviendo y extendiendo sistemas productivos sustentables. Bueno, gracias. Sí, viste que yo te mencionaba de que nosotros, más que centrarnos en una discusión terminológica de qué entendemos y los diferentes aspectos que podrían llegar a ser más retóricos,
diseñamos programas específicos para acompañar a los productores y que ninguno quede fuera de la órbita del acompañamiento de la provincia de Buenos Aires si es que está desarrollando una producción que tiende a ser mejor que la que se venía haciendo, o mejor que la promedio, y que pueda servir como referencia. Por eso tenemos programas específicos. Y en esto lo que te mencionaba también, es decir, en tu caso particular va a haber un programa del Ministerio de Desarrollo Agrario que te va a acompañar. Eso desde ya. Ahora, lo que te decía también, esto de que nosotros hacemos el relevamiento y que a veces es bastante difícil protocolizar, pero sí nos sirve mucho ir a conocer las experiencias, de acompañar al productor y conversar con él. Porque muchas veces el uso de un fitosanitario puede deberse a una cuestión no sistemática, no recurrente, sino excepcional. Y entonces entra perfectamente, o podría entrar perfectamente dentro de lo que es una producción agroecológica, en donde se recurre a una situación excepcional para un caso excepcional, pero no es un uso sistemático. Entonces, por eso a nosotros nos sirve mucho conocerlos caso a caso, ir a acompañar a los productores y entender las problemáticas que van abordando y cómo plantean la producción a futuro. Y con respecto a lo que vos me decías, Francisco, sobre qué tipo de productores o quién conocemos que haga producción extensiva, bueno, si bien el tambo no es un tipo de producción extensiva convencional, por ejemplo, se le puede preguntar a Hernán cómo lo lleva adelante. No sé si, Hernán, vos querés contar. Le habilitamos el micrófono a Hernán a ver si quiere aportar algún dato al respecto. Hola, bueno, ¿me escuchan? Sí. Bien, bueno, muy bueno, Francisco, la verdad que muy buena la presentación. Y sí, un poco, antes de contarle por ahí cómo llevamos la producción adelante, algo habíamos charlado con Hernán Trevino el otro día, en estas de, por ahí se busca encasillar demasiado los términos o las producciones o exigir protocolos para diferentes producciones. Yo comparto lo que dice Francisco, no tengo resuelto tampoco, veo que en la actividad ganadera es mucho más fácil llevar adelante una producción agroecológica sin insumo sintético. Me refiero fitosanitario, agroquímico, bueno, como lo quieramos llamar, pero en definitiva las producciones ganaderas son, en mi experiencia, que no es mucha, pero es mucho más fácil llevarlo adelante, no depender de ellos, y en el tambo también, ganadería de cría, ganadería recría, engorde, el tambo también, sin pensar en si uno quiere hacer un tambo con volvemos a lo mismo, si salimos de los principios de agroecología con altas producciones, con solamente rentabilidad, y bueno, y con comodidad, porque también convengamos que todo esto lleva un montón de procesos y de mucho más trabajo, es más difícil, si queremos todo muy cómodo, es más difícil de dejar de depender de los insumos. En cuanto a la parte agricultura, como decía Francisco, nos pasa lo mismo. No tenemos referentes de que se esté haciendo el mismo tipo de agricultura que se hace con todos los insumos, sin insumos, y tengamos los mismos resultados. Yo eso no lo veo acá. La realidad es que cada región es diferente. Conozco zonas como puede ser Guaminí, donde la actividad agrícola no es la misma que la región de Lincoln, tampoco que la de Pergamino, donde por ahí la actividad agrícola depende más de cultivos de invierno, o Guaminí o Benito Juárez, donde son diferentes cultivos, diferentes secuencias, y por ahí no es extrapolable a lo nuestro. No lo tengo resuelto, me interesaría, como lo habíamos hablado, Hernán, también conocer más casos. Creo que hay productores, habíamos hablado que desde la red de facilitadores hay 2 productores en la zona norte de la provincia de Buenos Aires que creo que estaban haciendo agrícola o ganadero, y estaría buenísimo también conocer
esas experiencias. Y por ahí lo que yo veo es que producir en la misma forma que venimos produciendo con insumos, con una relación de arrendamientos altos, sin insumo y lograr lo mismo, no tengo la receta, ni sé si se va a poder hacer. Donde entran a jugar cuestiones que no son solo técnicas, entran a jugar cuestiones políticas y de un montón de cosas. Hoy el ambiente no se lo está valorizando o no se están midiendo las externalidades de un sistema productivista con mucho insumo y muchas externalidades en cuanto al ambiental que no tienen, como nadie me lo controla, yo puedo hacer eso y en teoría está bien, por más que siga parámetros de producción de siembra directa y un montón de cosas. Entonces, y otra cosa que me planteo y que muchas veces cuesta, sé que la situación hoy productiva está muy dependiente de un arrendamiento, de productores, contratistas, pools, y en muchos casos va a ser difícil volver atrás a esa situación, pero también convengamos que por más siembra directa que hagamos, y está bárbaro lo que dijiste, Francisco, en cuanto a todo lo que planteaste, no tengo claro y me interesaría que organismos del Estado también se involucren si una actividad agrícola en el mediano y largo plazo es sustentable o, bueno, a mí me gustaría que sea regenerativa, porque hoy estamos viendo que se nos disminuye la materia orgánica del suelo, tenemos pérdida de nutrientes y a veces con todas las buenas prácticas pasa igual. Entonces, bueno, son cosas que nos hacen ruido a todos. Dentro de la agroecología, te tiro, Francisco, también nos pasa lo mismo. A mí en nuestras interrelaciones con otros productores agroecológicos, yo por ahí con un tambo de 200 vacas, comparado a un tambo de 5 o 6 vacas en producción muy familiar, con otro esquema, yo no termino siendo agroecológico en teoría para otro productor, porque me dice, bueno, todas estas cosas se nos están dando entre pares, entre productores, y bueno, hablábamos con Hernán que está bueno plantearnos, y en cuanto a la producción nuestra, lo que es el tambo, si yo lo que hemos ido en este camino cambiando es dejar de depender tanto del cultivo anual, donde tengo que usar insumos, donde yo hoy puedo sustituir parte de los nutrientes con, es decir, además de todo lo que hacemos de manejo, utilizar lo que sale del tambo y se acumula en un lugar, pasarlo a los cultivos anuales como fertilizante, todo lo que es la bosta, con idea de a futuro poder hacer a lo mejor un biodigestor y ya trabajar con un producto final que está mucho más estable para usarlo como fertilizante para el cultivo anual. Y bueno, lo que hemos hecho para dejar de usar básicamente herbicidas, porque en cuanto a los nutrientes no le tengo miedo, porque cuando vos haces un balance de nutrientes, los nutrientes están en el balance, no tenemos pérdida, y de nitrógeno, teniendo buena cantidad de leguminosas, y en nuestro sistema, cuando hemos hecho con la gente del INTA, los balances de nutrientes dan positivo. El tema de herbicidas, bueno, trabajamos con cultivos asociados, con cambiar la fecha, cambiar ciertos criterios y resignar un poco de productividad, que es lógico, porque las altas producciones también están infladas a base de alto consumo. Eso es un poco la experiencia que te puedo contar, pero todo esto que vos planteás, Francisco, también se nos da a nosotros a veces, y tampoco quisiera encasillar la producción con un protocolo donde si cumplí todo esto, sí, si no, no. Porque también veo que las producciones orgánicas, que están certificadas y todo, por mi poca experiencia, me puedo equivocar, me queda la duda que se cumplan todos los criterios que se ponen, y en la producción tradicional, como se hace hoy en día,
volviendo a lo que yo hoy enumeraba, no hay un pasivo ambiental que se esté regulando, no hay un montón de externalidades que se estén planteando como costo del productor, y cada productor con buenas prácticas, con menos buenas prácticas, está haciendo lo que quiere y nadie le dice nada. Entonces, y hoy se nos plantea que si somos agroecólogos o producimos agroecológicamente, que presentemos un protocolo de trabajo. Me lo han dicho a mí. Digo, mirá, yo creo que hay normas básicas que plantea la agroecología que yo he ido conociendo. Quien por ahí no la conoce, estaría bueno que la vaya conociendo. Y después un tema de seguimiento y si el tema, si podemos fiscalizar o hacer una certificación participativa entre el Ministerio, INTA, ingenieros agrónomos, diferentes instituciones, estaría bueno, porque eso, bien hecho, yo creo que a veces es mejor que una certificación que te dice, acá está el certificado, y bueno, a veces nos quedan dudas. Eso es lo que puedo plantear. No sé si le sirve a todos, estaría bueno escuchar la respuesta. Y muy buena tu intervención, Hernán. Me hace acordar una charla, no sé si te acordás, que tuvimos con vos y con Perkins hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, que también giraba sobre lo mismo y todavía ni imaginábamos que iba a haber un programa provincial de agroecología. Creo que vamos avanzando, vamos creciendo y bueno, estos desafíos nos permiten la posibilidad de perfeccionar estas herramientas, estos instrumentos. Y en relación con esto último que vos planteabas, por ahí voy a aprovechar para hacerte una pregunta, Germán. Porque tiene que ver con esto último que dijo Hernán, ¿no es cierto? A ver, espera que se me fue. ¿Dónde está? Bueno, la moví. Ah, ahí está. Si se excluyen taxativamente los fitosanitarios, ¿cuál sería la diferencia entre una producción de tipo agroecológico y una producción orgánica, ¿no? ¿Cómo lo ves, Germán? Empiezo, porque quería comentar varias cosas, pero empiezo respondiendo esto, Hernán. También nosotros, digamos, acompañamos la producción orgánica, tenemos mesas de producción orgánica, nos parece algo fundamental, sobre todo encontrar los nichos de exportación de productos orgánicos es fantástico para la provincia, y la provincia quiere acompañar ese tipo de iniciativas. La diferencia quizás es que en la producción orgánica, y probablemente cuando sea para nichos específicos del mercado, aspira a un tipo de producto homogéneo que lo hace en forma continua, digamos, campaña tras campaña, y la agroecología tiene esto de la diversificación, la diversidad y también las prácticas que permitan regenerar el suelo de forma, digamos, apelando a los principios ecosistémicos. Entonces, tiene esas diferencias en donde las dos cosas son deseables, pero la agroecología tiene esto de, digamos, de preservar, de regenerar y de diversificar, aprovechando las fuerzas de la naturaleza para que vayan equilibrando y compensando la producción de manera de que se pueda llevar adelante la transformación agropecuaria de una forma sustentable. Es esa, es una diferencia de un poco de la aspiración, pero las dos cosas sin duda son deseables. Ahora aprovecho un poco para traer así un poco a la charla algunas cosas que dijo Hernán y que recuperan algunos aspectos que decía Francisco. Yo lo que quiero decir es que si lo que se aspira es a tener una producción con la rentabilidad de un planteo convencional bajo un esquema agroecológico, en realidad, si eso ocurriese, si eso pudiese ocurrir en este momento, no haría falta un programa provincial, porque, digamos, el productor ya necesariamente o voluntariamente se reconvertiría hacia la agroecología porque obtendría la misma rentabilidad. Nosotros lo acompañamos porque es probable que en las transiciones, incluso que en la producción estabilizada, la rentabilidad sea inferior o que sea más incierta. Entonces, por eso es que el programa provincial aspira a acompañar al productor
aún en estas circunstancias, ¿no? Y sí quería decir también de que en lo que es producción agrícola, nosotros aspiramos a que se diversifique también la producción en el sentido de que se incorpore la producción mixta agricultura y ganadería. No solo, si se quiere hacer agricultura solo está perfecto, pero es mucho más difícil, sobre todo para controlar los cultivos de verano, y nosotros entendemos que es deseable la incorporación de ganadería. Entonces, cuando nosotros decimos que acompañamos al productor, es acompañarlo en una decisión difícil, una decisión que involucra muchísimos aspectos, porque sabemos que volver a la ganadería en lugares donde se abandonó por el corrimiento de la frontera agrícola es costoso. Hay que recuperar los molinos, las aguadas, los espacios para controlar a los animales. Es muy difícil. Entonces, nosotros queremos aspirar a eso, a que se diversifique, se mixture la producción, y por eso acompañamos al productor agropecuario, y en este caso con el planteo agroecológico. Decir también que mismo en Lincoln, por ejemplo, Hernán lo conoce porque debe ser parte también de Conciencia Agroecológica, a Marcelo Calles, él tiene un esquema de producción ganadera muy intensiva, en donde él demuestra, digamos con un Excel en la mano, que hectárea por hectárea rinde más tener el ganado en esa producción intensiva que hacer soja, por ejemplo, hacer soja bajo un esquema convencional. Lo demuestra y es accesible a todos. Ahora, ¿qué demanda esto? Una atención en el cuidado de manejar diariamente ese ganado, que implica que haya personal específico que esté permanentemente sobre eso. Y para nosotros eso es deseable. Por eso también es deseable acompañar ese tipo de productores que tomaron esa decisión, que es mucho más compleja. Entonces, efectivamente, no hay una receta, pero hay aspiraciones a las que nosotros tenemos. Y recordando siempre que la provincia va a acompañar a los productores que por supuesto, por la razón que sea y por la definición que sea, sin entrar en aspectos retóricos, siguen utilizando los fitosanitarios, que para nosotros el uso racional de un fitosanitario, incluso que aspira a la disminución, es perfectamente deseable. Entonces, no hay ningún tipo de conflicto. Y sí les quería decir algo que es para mí importante, que yo les decía que había 14 chacras provinciales, y aspiramos a que en un plazo breve tengamos una número 15 y una número 16, una de ellas va a ser la chacra experimental de Rojas, en donde en el partido de Rojas la producción va a ser 100% agroecológica en esas hectáreas que tengamos en esa chacra experimental. Entonces, por el momento no tenemos tan al norte, digamos, experiencias. La chacra más al norte que tenemos es la de Mercedes, que es frutícola, y bueno, tendremos en algún momento el estado agrícola ganadero ahí en Rojas, si la suerte nos acompaña. Germán, aprovecho que hablaste de este tema de las chacras, porque había una pregunta, curiosamente relacionado con esto. Cuando vos mostraste el mapa, aparentemente a alguien le llamó la atención de la densidad de chacras que había en el sur de la provincia respecto de las relativamente pocas que hay en el norte. ¿Hay alguna explicación? ¿Por qué es este tema? ¿O qué nos puede decir al respecto? No, en realidad obedeció, digamos, una lógica de lo que fue los procesos de colonización, de colonias, digamos, de creación de colonias agrícolas, en donde en muchas de ellas se fue generando un espacio para chacras experimentales, y no hay digamos, no fue un proceso organizado en donde el Estado provincial decidió estratégicamente ubicarlas, sino que se fue dando a medida que las posibilidades del surgimiento de nuevos espacios de población con colonos daban lugar a una chacra experimental. Así que no tiene una razón específica ni una planificación, digamos, previa. De todas maneras, estás diciendo que se va a habilitar una en Rojas, así que esa es una buena noticia para el norte. Bueno, vamos a hacer una pregunta, si les parece, a Hernán Fanelli, vamos a cambiar al interlocutor. En realidad son dos que voy a tratar de fusionar, Hernán. Te preguntan, ¿dónde comercializás tu producción? Siendo agroecológica, ¿hay un canal de comercialización alternativo? Si conseguís un valor diferencial, en términos de que es una producción hecha con estos parámetros, y cuáles son los beneficios de haberte visto incluido en este programa de promoción de la agroecología.
Bueno, empecemos lo primero. La producción la sigo comercializando como antes, con la empresa Mastellone, desde el año 2000 que estamos comercializándola, con un mismo precio, con las mismas condiciones. La realidad que esto se nos plantean varias cosas. Sabemos que el producto que hacemos nosotros con respecto a otro tambo que no usa estas prácticas tiene otra calidad diferencial y de mejor calidad. Nos interesaría que hubiese un reconocimiento económico. No se da, nos pidieron en su momento por una producción orgánica, que fue antes de la pandemia, no llevamos a cabo la reunión, después vino toda la pandemia y quedó estancado eso. También nos interesa como grupo la gente de la zona y en la forma particular también, en esto que hablamos de todo lo que incumbe la producción agroecológica. Yo, viendo en mi localidad, una localidad de 1.500 habitantes, donde mi producción está a 10 kilómetros y la gente tiene que pagar un sachet de leche hoy entre 100 y 200 y pico pesos, cuando yo cobro 30 pesos, lamentablemente es muy egoísta. Yo no puedo vender como productor sin ningún proceso esa leche, pero realmente esto son los cambios que a veces dicen por qué meten a la política o la ideología en la agroecología. Y yo creo que son cosas que independientemente tenemos que verla como ciudadano, como comunidad, independientemente que seamos profesionales y productores y que también busquemos tener una rentabilidad. Los sistemas que están armados, que se han ido dando, son malos, porque no puede ser que la comunidad tenga que pagar lo que paga por un litro de leche cuando se produce a 10 kilómetros y hoy va hasta cerca de Buenos Aires y viene de vuelta en un sachet. Hoy cobramos lo mismo. Yo lo planteé en la empresa en su momento, Mastellone, presentaba una propaganda por televisión de una leche diferencial producida a pasto, y le digo, ¿qué están haciendo? Porque en definitiva al productor no se lo están reconociendo, o bien están engañando al consumidor, o no se lo están reconociendo al productor. Y bueno, sería bueno que desde la parte estatal, desde el municipio también, que consume insumos como en la leche para sus instituciones, pudiera acceder a los productores locales y no que tenga que hacer una compra en un mayorista. Y bueno, todo lo que sabemos que ellos llevan, lo mismo lo podemos hablar con la parte de producción ganadera. Pasa lo mismo. Hoy acá en la zona de Lincoln, si nosotros producimos un novillo a pasto, el que nos compra nos dice no falta terminación porque es mejor de feedlot, y entonces te ves en la disyuntiva. Y la realidad es que hoy en Lincoln no hay un frigorífico que pueda utilizar ese animal y volcarlo en toda la comunidad de Lincoln. Bueno, eso el productor solo no lo puede hacer, se podría agrupar, no es fácil. Yo creo que tiene que haber una pata de parte del Estado. También los productores tienen que estar vinculados, responsabilizados, pero solo no lo vamos a hacer. Tenemos a veces malas experiencias de anteriores asociativismos que quisimos hacer y a lo mejor nos salieron mal, o la economía nos llevó puestos los emprendimientos. Entonces creo que es necesario, por una cuestión económica de la comunidad, del productor, que si produce algo diferencial puede haberse beneficiado en un mejor valor, porque sabemos que la diferencia está demostrada, sea en carne o en leche, está demostrada por los INTA, lo que es producir con una base pastoril, con uno menor de uso de insumos. Eso sabemos. La misma, les cuento una anécdota. En un momento Mastellone nos hizo una reunión en Lincoln a los productores de la zona. El SENASA le había detectado en su cadena de comercialización
residuos de insecticida, porque a veces discutimos con profesionales, con colegas, por qué si yo uso bien los productos, hago un buen uso, no voy a contaminar, no hay deriva, esto, lo otro, pero convengamos que bien usados y todos los productos químicos terminan quedando en la cadena trófica de nuestro ecosistema. Y entonces pasa como esto, que en su momento le decomisaron leche de exportación y ellos, como tienen seguimiento dentro de su cadena, llegaron a que, y todo había sido por usar insumos que venían, era básicamente algodón, que había tenido tratamiento de insecticida y ese insecticida había pasado a la leche. Entonces a veces nos parece, bueno, pero si el algodón en el Chaco se trató, ¿por qué yo acá, si voy a estar produciendo leche, va a aparecer en la leche? Y es así. Entonces, son experiencias que te van abriendo a veces la cabeza, es decir, ¿por qué si el fitosanitario, el agroquímico, se termina degradando en el ambiente? Eso a veces nos dicen las empresas. También como ingeniero agrónomo tenemos que plantearnos que no la sabemos todas, sabemos un montón de cosas, pero hay mucho de la parte de química que no fuimos capacitados en su totalidad. Y tranquilamente hay otros profesionales que están capacitados para ver cómo eso trabaja en todo nuestro ecosistema. Así que bueno, eso por una parte, y me olvidé la segunda pregunta por hablar tanto. Perdóname, Hernán. Lo otro era, ¿qué beneficios, si has recibido algún beneficio hoy día con la inscripción, haberte inscrito en el programa de agroecología? ¿Cuáles son esos beneficios? Hoy en día, en sí el beneficio es estar reconocido como agroecológico. No es un beneficio económico, pero creo que tiene un montón de importancia. No he tramitado ningún beneficio económico de esto, de las financiaciones, sé que existen, no las he tramitado, no quiere decir que no las vaya a tramitar, pero bueno, y la posibilidad de intercambiar con un montón de pares otras experiencias que si uno no se hubiera notado, no hubiera estado en esto, queda solo aislado, aunque quiere seguir haciendo algo, pero también es trabajar aislado, y creo que tenemos que trabajar como comunidad y como grupo y favorecer el intercambio. Eso es un poco lo que te puedo decir. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Me quedo pensando, Germán, qué bueno sería poder tener un mecanismo por ahí para promover agregado de valor, ¿no? Relacionado con la calidad de la producción en este tipo de marcos de producción amigable con el ambiente. Pero bueno, eso será parte de agenda y bueno, como siempre desde INTA, dispuestos a colaborar en eso. Vamos a hacer una pregunta a Francisco. Francisco, pregunta para vos. Voy a tratar de resumir en 3 preguntas. Una primera que tiene que ver cuál es el nivel de productividad que estás obteniendo o están obteniendo en el establecimiento que están manejando. Relacionada con esta, ¿qué nivel de reducción están logrando en el volumen de productos fitosanitarios, ya sea incluyendo los fertilizantes, ¿no es cierto? No solamente los fitoterápicos, y si considerás posible que vas a llegar a un momento en el cual no va a ser necesaria la aplicación de insumos externos, de productos fitosanitarios. ¿Cómo lo ves, Francisco? Bueno, ahí me anoté para no olvidarme ninguna también, para no ponerme a hablar. Respecto a productividad, son buenas las preguntas, la verdad que incomodan, pero para bien. En productividad no tenemos ningún tipo de duda que producimos igual o más que a nuestro alrededor, ¿no? Vemos muy virtuoso el sistema que comenté en la presentación de cómo trabajamos y por si no lo remarqué, dentro de los ejes de la sustentabilidad hablé de la parte económica, esto que hablaba recién Germán de tener que dar un beneficio porque es o menos rentable o no es rentable, vemos o se contradice con la definición de sustentabilidad. Entonces, en eso tratamos de buscar el equilibrio en cuanto es alta productividad. O sea, vos me preguntabas, ¿lo rinde? No importa los valores, porque varía, depende de la zona, todos acá bien lo saben, pero uno comparándose con el partido, con la región
agroecológica, lo que fuere, estamos en niveles de rindes muy buenos y no resignamos nada de rinde en estos sistemas productivos. Por eso lo vemos tan virtuoso. Así que nada, productividad sin problemas. Reducción de fitosanitarios. Nosotros estamos midiendo con distintos indicadores hoy en día, lo que pasa es que es un tema muy sensible y muy debatible para ver cómo medirlo, pero midiendo con EIQ, que es un método, una metodología, una fórmula de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, que eso es totalmente abierta, la metodología y la fórmula, eso entra en internet, ponen EIQ, que es una abreviatura de palabras en inglés, en donde tienen un análisis muy profundo de cada principio activo en su concentración y dosis aplicada, y la calculadora está disponible en internet, no tiene ningún costo, solo te lleva bastante tiempo, porque cada uso de agroquímico que usás, tenés que calcularlo por ahí para hacer la sumatoria de tu sistema productivo. Este es un indicador, porque puede ser un indicador también que hay en Argentina, de la FAUBA, que es el RIPES. Podemos medir cantidad de aplicaciones como tal, podemos medir proporción de bandas toxicológicas. Nosotros tratamos de tocar todas esas metodologías, pero en cuanto a EIQ, por ejemplo, o llevándolo al lote directamente como un ejemplo concreto, y no es que es una fracción de 1 hectárea que dejamos de prueba en una parte, no, nosotros lo que es vicia que va maíz tardío como un ejemplo concreto, hace 5 años desde que estoy trabajando en Agritest, que nunca jamás usamos un herbicida preemergente, ¿no? Lo cual no es tan común, si bien algunos de a poquito se van animando, ya es una reducción de una aplicación que se hace para que se incorpore al suelo, etcétera, una práctica muy tradicional, y no vemos problema, no vemos ningún tipo de problema malezas por la gran cobertura que te deja 6.000 o 9.000 kilos de vicia, de materia seca de vicia, como cobertura de suelo para que eviten nacimientos de malezas. Eso es lo que bien mencionaba en la charla en cuanto a tecnologías de procesos. Ustedes piensen que hoy, siguiendo en este ejemplo, todas las vicias que sembramos en Agritest y todos los cultivos de servicios de gramíneas, sea centeno, sea avena, cualquier otro, se sembraron esta campaña 21-22 sin ningún tipo de aplicación, y hace pocos días atrás fueron rolados para evitar otro tratamiento herbicida. O sea, el cultivo de servicio se intenta de controlar mecánicamente mediante un rolo, y se siembra el cultivo de verano también sin preemergentes, con lo cual la reducción es abismal. Medido en EIQ, los mejores casos que tenemos son reducciones del 95%, o sea, el año pasado concretamente hubo más de un lote de maíz, o el 50% de nuestra superficie, que se aplicó solo fungicida para roya en maíz tardío. O sea, la vicia se sembró en marzo o abril, pero desde febrero de la aplicación de la soja de la campaña anterior que se había aplicado, supongamos, por chinche en algún caso, o algún caso particular, la vicia se sembró sin aplicar, la vicia se dejó enmalezada, por lo que decía en mi charla, o pequeña charla, la vicia se controló mediante rolado, y no hizo falta un tratamiento herbicida porque no vino ningún tipo de malezas. Y como el año fue benéfico en cuanto a insectos, obviamente acompañado de biotecnología o cultivos transgénicos, en el caso de maíz, para evitar un cogollero o alguna otra plaga en particular, lepidóptero por ejemplo, logramos cosechar un año muy malo para nuestra zona, 80 quintales promedio de maíz tardío, que para nosotros es bajo el rinde, pero habiendo aplicado solamente un fungicida para enfermedades, en este caso roya. O sea, es un valor contundente de que no resignamos rinde, un año muy seco, obviamente, si no ese maíz seguramente hubiese rondado entre las 10 y las 12 toneladas por hectárea tranquilamente, con la misma no necesidad de aplicar productos, en este caso casi todo. Así que la reducción es contundente, hay más ejemplos, pero tendría que estar un buen rato con esto, y no quita que hay lotes en donde por algún motivo no llegamos a lograr esas reducciones, porque todavía nosotros los lotes los manejamos según el monitoreo, no según lo que queremos, porque no queremos usar un fitosanitario o lo que sea. Entonces también la parte mala es que hay lotes que tienen aplicaciones de fitosanitario. Cuando comparás promedios con la media, las reducciones son gigantescas. Eso está medido en la chacra que mencionaba Presid. Apresid tiene trabajos hechos también a nivel nacional, pero
se habla de un 35, un 50% de reducción de uso de fitosanitarios, siempre viendo o dependiendo de qué metodología se use para medir, ¿no? Y esto también se asocia porque saliendo de fitosanitarios, pero entrando en fertilizaciones inorgánicas o químicas, vamos a tirar un ejemplo que es la urea en maíz tardío o en maíz temprano, lo estamos reemplazando en gran medida gracias al nitrógeno biológico que aporta la villa al ser una leguminosa que fija carbono, y estamos teniendo villas ya hace muchísimos años de 5.000 kilos de producción de materia seca para arriba. Eso lo multiplican burdamente por un 2 o 3% de contenido de nitrógeno. No es la cuenta que nos gusta hacer, pero para hacerlo rápido y corto, ese es el nitrógeno que estamos evitando de fertilizar con todas las virtudes que tiene el nitrógeno biológico versus el químico. Con lo cual, la verdad que son contundentes los datos. Aprovecho estas menciones que hago a la producción nuestra o de la regional o de lo que sea, para tanto Hernán Fanelli, a Germán y a todos los que están acá. Estamos pero súper abiertos a que nos visiten en nuestros campos. Estamos cansados de hacer jornadas con productores, técnicos, etcétera, y a debatir en los lotes todo esto que estamos charlando acá. Así que aprovecho contestando una de las preguntas. A disposición, Germán, Hernán Fanelli, busquen mi número, pídanselo a Hernán Trevino, ningún problema, y cuando quieran están súper invitados para charlar en el lote y buscar puntos en común. La última pregunta es si creo que el sistema productivo puede depender, y no depender 100% de los fitosanitarios, y la verdad que no la puedo contestar. Yo hoy creo que no, pero mi mayor deseo es que sí, así no estamos teniendo esta discusión y estamos haciendo todos los esfuerzos lógicos posibles por hacerlo. O sea, no es que no nos interesa sobremanera, pero es como hablar de un antibiótico para nosotros. Hoy me cuesta imaginarme la vida humana sin un antibiótico, lamentablemente. Ahora lo que no hago es tener fiebre y tomarme un amoxidal. Normalmente recurro a un médico y lo tomo conscientemente y con criterio como corresponde. Lo mismo el fitosanitario. Hoy no sé si podemos prescindir 100%, pero ojalá alguien demuestre que se puede, si no somos nosotros, que es lo que le preguntaba a Germán por casos concretos, y estamos allí para tratar de imitarlos e ir en ese camino. Así que... Bien, gracias Francisco. Quizás esta es la última ronda de preguntas, así que les voy a pedir a los tres participantes, a los tres expositores, esfuerzo de síntesis para así podemos meter la mayor cantidad de preguntas posible. Retomamos las preguntas para vos, Germán. Bueno, hay una que tiene que ver con esto de la definición cero agroquímico de agroecología. ¿Cuál es el sustento para haber adoptado esa definición? Y me parece que está relacionada, y por eso también te la hago. ¿Cuál es el vínculo, si es que hay alguno, entre agroecología y buenas prácticas agrícolas? Sí, bueno, mencionar esto de que los dos programas están muy vinculados, los dos aspiran a mejorar las prácticas, pero tienen esta particularidad, esta especificidad de que el programa provincial de agroecología tiene el no uso de fitosanitarios o de agroquímicos como una condición. En cambio, el de buenas prácticas lo da por sentado de que se estaban utilizando, y lo que hace es tratar de verificar lo que Francisco está realizando hoy, por ejemplo, en su establecimiento. Este excelente uso, minimizando la aplicación solo cuando es necesario, a partir de monitoreos. Creemos que es deseable, y por eso se lo acompaña con un programa específico. El programa de agroecología aspira a acompañar una multitud de producciones. Algunas, por ejemplo, están asociadas a producciones en espacios periurbanos, en áreas de exclusión, y por eso para nosotros es importante desarrollar conocimientos específicos que permitan reconvertir productivamente esos espacios que muchas veces son abandonados por entrar dentro de estas áreas. Entonces, tiene que ver con generar conocimientos, con generar un acompañamiento a productores que por las diversas cuestiones y diversas interpretaciones de cómo llevar adelante la producción,
apuestan a no producir con agroquímicos, y entonces el programa tiene esta particularidad. No es ni malo ni bueno, tiene estas características porque nosotros vamos generando instrumentos específicos para cada una de las diferentes circunstancias. Ok, muchas gracias, Germán. Una para Hernán Fanelli. Hernán, una preocupación es cómo repones el fósforo que se exporta del sistema, si haces uso de fertilizantes de síntesis u otro tipo de enmienda. Bueno, el tema del fósforo, es decir, hemos estado utilizando enmiendas de minerales, básicamente un producto que está aprobado para producción orgánica, pero independientemente de eso, es una piedra con una granulometría específica para utilizarse ya en sembradora como alboleo. Es la roca tratada mecánicamente solamente, que aporta todo lo que es macro y microminerales. No tiene fósforo y, a ver, en esto empezamos en el año 2008 cuando se disparan los valores de los fertilizantes fosforados, que se triplicaron los valores, y la realidad que la decisión era no usar, y contactamos este producto y empezamos a utilizar este producto. Veníamos del año 2005 cuestionándonos por qué no teníamos respuesta a fertilizaciones fosforadas, porque desde el INTA nos planteaban que los niveles de fósforo eran bajos, los niveles de análisis químico te daban valores muy bajos por el uso, por un montón de cosas. También había otras cosas que nos preocupaban, como era cuando hacíamos análisis completo de suelo, el tema de pH, saturación de bases, malas relaciones entre bases, y bueno, eso nos llevó a empezar a explorar enmiendas en su momento, en 2005, 2006. Enmienda me refiero a dolomita, calcita, que aportan calcio y magnesio, y luego entramos con este producto que tiene todos estos microminerales. La realidad es que de ahí hasta hoy no utilizamos más fuente fosforada. Los análisis de suelo no hemos tomado por ahí por una cuestión, no hemos hecho un seguimiento específico, como a lo mejor sí que lo tiene Francisco, pero los análisis de suelo no dan que baje el fósforo, porque el tema viene que tenemos que entender todos los procesos del suelo. La parte, porque a veces tirar solamente fósforo nos está quedando inmovilizado en el suelo. Hay una cuestión con el pH, con las bases, con los microorganismos del suelo, con bacterias, con hongos, con micorriza. Hay toda una cosa que no se le ha dado la relativa importancia. Convengamos que los suelos nuestros tienen niveles de fósforo, si tenemos 10 partes por millón disponibles, pero a lo mejor tenemos 300 o 500 en el suelo que no están disponibles por todas estas cosas. Y todo el manejo de las prácticas que uno lleva a cabo en pos de tener mejor vida en el suelo, hace que todo eso se ponga disponible. Nos podemos plantear que si no reponemos el suelo en mis 140 hectáreas, no repongo el fósforo, no estoy siendo sustentable, pero convengamos que el fósforo sale del planeta Tierra. Si yo hoy me quedo tranquilo que si saqué 1000 kilos de fósforo de mis 140 hectáreas, las pongo como fertilizante, parece que profesionalmente como ingeniero agrónomo cumplí, hice balance cero, pero se la estoy sacando a la cantera de África. A ver, es un debate muy grande y a veces parece que es loco y creo que sobrepasa esto. Lo hemos discutido en otros ámbitos. La realidad que hay mucho por aprender, no tengo la solución. Yo lo que te puedo decir que no veo que haya deficiencia de fósforo, y hay mucho por aprender de microbiología del suelo, de un montón de cosas cuando dejamos, porque si aplicamos muchos químicos al suelo, terminamos perdiendo todo lo que es biología del suelo y terminamos perdiendo todos los procesos naturales, como decía Germán, todo lo que en el ecosistema se iba dando, iba estando
en forma natural, lo fuimos perdiendo con muchas intervenciones que hicimos, y cuando vayamos en pos de recomponer todo eso y regenerarlo, vamos a tener de vuelta todo disponible. Creo que Francisco lo que hace, aprovecho a agradecerle la invitación, y creo que es muy valorable todo lo que están haciendo. La realidad productiva de nuestra zona está muy lejos de eso, por un montón de factores que no son discutir ahora, pero bueno, en lo que es, volviendo a la pregunta, estamos utilizando fuentes de minerales, no fósforos, y el tema de si restituimos, al tener también la entrada de alimento balanceado o maíz y núcleo de afuera, también cuando vos le pones los valores de fósforo que incorporás al campo y de ciertos minerales, si haces un manejo muy bueno de redistribución de nutrientes en el campo, que eso significa el pastoreo en parcela, no amontonar animales, en el caso del tambo, no amontonar animales en un lugar, no hacer encierro, un montón de cosas, estás logrando llevar esos nutrientes, y muchas veces estás fertilizando a través del alimento que compras con fósforo del campo. Y eso tiene un valor que en este momento no te sé decir cuál es la entrada actual, pero eso también incide mucho en la mayoría de este tipo de producciones. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Quizás vamos a hacer la última, prometo que es la última a Germán, así ya terminamos porque estamos pasados de tiempo, pero la verdad que fue interesantísima, es una de las cátedras que yo recuerdo que ha despertado tanto interés y una discusión tan interesante y que abre tantas puertas para futuros encuentros, inclusive otro tipo de actividades. ¿Por qué no pensar en algún día campo, Germán, que podamos hacer para recorrer distintas situaciones productivas, ¿no es cierto? Como la de Hernán, la de Francisco, me parece que despierta un montón de inquietudes. Pero vamos a la última. ¿Cómo evalúan estos proyectos de financiamiento de línea A que mencionaste dentro del programa, y qué diferencia hay entre la línea B y C de financiamiento? Bueno, no, igual breve, porque lo evaluamos, digamos, desde el punto de vista del interés que generó, de la cantidad de solicitudes de acceso a estas líneas crediticias. Generó mucho interés para productores que quizás se dificultaba mucho más que a otros el acceso al crédito convencional, no solo por las condiciones financieras, sino también por las garantías, por la forma de tenencia de la tierra. Hay un montón de aspectos que muchas veces dificultan al productor, específicamente a los productores agroecológicos, acceder a otras fuentes de financiamiento. Así que despertó mucho interés, y así que la evaluación en principio es excelente. Pero bueno, hay que dejarlo, con el tiempo vamos a tener un mayor conocimiento del impacto, sobre todo, que es lo que nos interesa a nosotros. También mencionar que se tienen que generar los mecanismos del Estado adecuados, digamos. Esto no existía, empieza casi de cero, así que para nosotros es un desafío muy grande. Y respecto a las líneas, un poco lo mencioné, pero muy a la pasada, así que bueno, aprovecho la pregunta. La A, B y C es la aspiración, digamos, temporal y transformativa que tienen. La A, por ejemplo, aspira a cambiar los paisajes, a diversificar de una forma que en ese momento puede ser que no esté siendo llevada adelante, que sea una aspiración, incorporar estos corredores, forestar, incorporar nuevas producciones, incorporar animales. Es decir, algo que sea, cuando hablo de incorporar animales, es también toda la infraestructura necesaria para que pueda llevarse adelante eso. Incluso estos proyectos de valor agregado que se mencionaron, que para nosotros son importantes. Es decir, la A es una propuesta bastante ambiciosa, bastante a largo plazo, que no va a tener rindes
quizás en el cortísimo plazo, pero que aspiramos que sí lo tenga en un mediano. La B es para maquinarias, digamos, para inversión en capital fijo, que también lleva un tiempo de amortización, un tiempo largo, pero mucho menos que quizás para la primera línea. Y la C es para gastos corrientes, digamos, cosas muy inmediatas, para una producción que ya se está llevando adelante y que quizás necesita un refuerzo financiero por alguna circunstancia más bien coyuntural. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán, por tu presentación, por tu participación aquí en nuestra Cátedra Libre. Transmitirle nuestros saludos, por supuesto, a Cristian y al Ministro de Desarrollo Agrario. Gracias, Hernán. Ha sido un gusto contar con vos, con Caro y con la experiencia de estar transitando este programa de promoción de la agroecología. Por supuesto, muchas gracias, Francisco, por contarnos la experiencia que tienen ustedes y los desafíos que hay por delante frente a la mejora permanente de la producción, de una producción más amigable con el ambiente, que están trabajando en eso, y bueno, espero que de esto salga una síntesis que sea realmente propositiva, que vayamos para adelante, que sin ninguna duda nuestra región lo necesita. Y acá terminamos nuestra jornada de la Cátedra Libre. No tengo más que decirles que, bueno, como siempre hacemos, toda esta conferencia ha sido grabada, en lo inmediato va a estar disponible en www.ayamba.org.ar y después va a estar disponible también en el blog de la Cátedra Libre. Le agradecemos, como siempre, a Ayamba, que ha sido la que nos dio el soporte técnico para hacer esta charla. Y no me queda más que despedirlos, como digo siempre, de aquí de Pergamino, que es el corazón productivo de nuestra zona núcleo. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Hernán. Gracias, Francisco. Gracias, Hernán. Gracias. Que anden bien. Bárbaro. Gracias, Francisco. Chao, chao.